Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. En el día de hoy no solo veremos un nuevo capítulo, sino que inauguramos una nueva sección, Píldoras de Historia. En esta sección te traigo contenido sobre artículos concretos de revistas especializadas en la divulgación histórica. Con el fin de acercar la historia y la cultura en general a cualquier público, tenemos esta sección, mucho más liviana si la comparamos con los otros resúmenes de libros que también tienes en el canal. Como hago en los otros casos, encontrarás en la descripción del capítulo tanto el autor del artículo como la revista donde puedes encontrar el original. Así que si quieres un snack de historia para saber más hoy que mañana, esta es tu sección. Comenzamos. Y comenzamos nada más y nada menos que con el espíritu de los guerreros de Japón, esto es, los samuráis. El samurái, el guerrero de élite de Japón, ha tenido en la historia del país nipón una importancia y un carácter simbólico que hace que no se le pueda equiparar a ningún otro tipo de soldado. Ninguna institución ha tenido tanta trascendencia política como el samurái, ni siquiera la sagrada figura del emperador. Desde finales del siglo XII hasta la segunda mitad del siglo XIX, el país estuvo gobernado sin interrupción por samuráis. Durante 700 años, la cultura y el código de conducta de estos guerreros marcaron de forma indeleble el transcurso de la historia del país, e incluso en la actualidad, la huella de la cultura samurái sigue latente en la sociedad nipona. El ascenso de los guerreros samuráis comenzó en el siglo X, en las provincias alejadas del control militar del emperador de Japón, donde algunas familias nobles de rango menor fueron capaces de organizar de manera independiente grandes contingentes de tropas. El guerrero Raiko, que vivió entre los años 948 y 1021 del clan Minamoto, fue uno de los primeros samuráis históricos que alcanzó la fama por sus éxitos en combates contra bandidos y rebeldes, y enseguida surgieron leyendas de sus victorias sobre enemigos fantásticos, como ogros y arañas gigantes. En la segunda mitad del siglo XII, los guerreros de los clanes Taira y Minamoto se enfrentaron entre sí por el dominio del país. La larga contienda se inició con la victoria de los Taira en la guerra de Heiji en 1160 y concluyó con la victoria total de los Minamoto en la guerra de Genpei, que duró entre 1180 y 1185. Este turbulento periodo de la historia japonesa es la edad de oro de la épica samurái. La historia de sus protagonistas, adornada con hazañas legendarias, aparece recogida en el Heike Monogatari, el Cantar de Heike, la gran epopeya de la Edad Media japonesa. Como sucedía en Europa con los cantares de gesta, los músicos ambulantes japoneses iban de aldea en aldea narrando los populares episodios del enfrentamiento entre los samuráis de los clanes Taira y Minamoto, según se explica en el Heide Monogatari. Posteriormente, sus historias se convirtieron en argumentos literarios y teatrales, tanto en el aristocrático teatro no como en el popular kabuki. De modo que aquellos samuráis alcanzaron el rango de héroes populares que mantienen todavía en nuestros días. Un rasgo definidor de estas historias es su tendencia a un final trágico, lo que el estudio de Ivan Morris denominó la nobleza del fracaso. El Heike Monogatari no glorifica al vencedor, sino que se recrea en el ascenso, éxito y fulminante caída de las grandes personalidades históricas. Desde su primer párrafo nos enseña que el poder del orgulloso es como el sueño de una noche de primavera, y que los hombres fuertes desaparecen de la faz de la tierra como el polvo que dispersa el viento. Así ocurrió con el gran héroe Yoshitsune, que vivió entre los años 1159 y 1189, samurái del clan Minamoto, quien logró vencer con audacia y arrojo a las tropas del clan Taira en los combates más decisivos de la guerra entre ambos linajes. En la batalla de Ichi no Tani, Yoshitsune sorprendió a los enemigos atacando una fortaleza, considerada inexpugnable por el flanco que daba a la escarpada pendiente de una montaña rocosa. Nadie imaginó que se podía descender por aquel precipicio hasta que Yoshitsune y sus jinetes, confiando en el instinto de los caballos que montaban, se lanzaron por la empinada ladera. La victoria de Yoshitsune fue aplastante, y los guerreros del clan Taira tuvieron que refugiarse en Yashima, en las costas de la isla de Shikoku.
En contra de todos los consejos, Yoshitsune se embarcó en medio de un gran temporal para sorprender nuevamente a sus enemigos. Cuando ya estaba en tierra, simuló un gran ataque naval sobre la fortaleza, lo que indujo a los Taira a emprender una retirada que terminó cuando cayeron en una emboscada tendida por las tropas de Yoshitsune. Los dirigentes del clan Taira aún pudieron huir con parte de su flota hacia el estrecho de Shimonoseki, donde fueron interceptados por el infatigable Yoshitsune. El 25 de abril de 1185 tuvo lugar la batalla de Dan no Ura. Los Taira plantearon una mejor estrategia, pero un repentino cambio de las corrientes marinas dio ventaja a la flota de Yoshitsune, quien infligió una derrota total a sus enemigos. Cientos de samuráis del clan Taira prefirieron suicidarse lanzándose al mar antes de caer prisioneros. Pero la historia de Yoshitsune tuvo un final trágico, como le gustaban a los japoneses. A pesar de sus gloriosas actuaciones, las intrigas y la envidia dispusieron contra él a su hermanastro Yoritomo, que vivió entre los años 1147 y 1199, líder del clan Minamoto. Tras una larga y penosa huida, Yoshitsune tuvo que suicidarse haciéndose el seppuku o harakiri. Por entonces, el suicidio para evitar ser apresado como prisionero se había convertido en el final más digno para el samurái vencido. Se practicaba abriéndose el vientre de izquierda a derecha con una daga tanto, según un estricto ritual, y consistía también en una muestra de la absoluta lealtad e inquebrantable obediencia del samurái a su señor. En realidad, el término más apropiado para referirse al suicidio ritual del samurái es seppuku, que significa cortar el vientre, aunque en Occidente se ha popularizado el término harakiri, que se utilizaba más en el lenguaje coloquial. En cuanto a Yoshitsune, es significativo que las crónicas de su época lo describieran como un hombre de poco porte, dientes irregulares y rostro poco agraciado, y sin embargo sus hazañas en combate y su trágico final se adornasen posteriormente en la iconografía popular hasta convertirlo en el máximo exponente de una belleza idealizada y una elegante delicadeza. Desde el ascenso de Yoritomo Minamoto, el hermanastro de Yoshitsune, hasta el año 1333, la capital política de Japón fue Kamakura, ciudad que da nombre a ese periodo de la historia japonesa. Como curiosidad, te diré que este mismo año he estado en Japón, y esta ciudad, Kamakura, ha sido una de las que guardo un mejor recuerdo. Pero volvamos con la historia. En todos esos años, el poder efectivo estuvo en mano de dos dinastías samurái. Primero, los Minamoto, que ocuparon el puesto de shogun, o comandante militar supremo, y desde 1199, los Hojo, que gobernaron a través de shogun nombrados por ellos mismos. El emperador quedó relegado a una posición secundaria, manteniendo su simbolismo religioso por su supuesto origen divino. Fueron los Hojo, Hojo y sus tropas de samuráis quienes en dos ocasiones, 1274 y 1281, lograron repeler las tropas del mongol Kublai Khan, soberano del mayor imperio del planeta. Cuenta la leyenda que en la segunda invasión mongola, mientras los samuráis luchaban en la costa, la diosa solar destrozó por la noche la flota del Gran Khan, enviando una sucesión de terribles tifones, a la que se dio el nombre de kamikaze, o viento divino. El esfuerzo financiero que supuso la guerra contra los mongoles trajo consigo la quiebra económica del gobierno militar de Kamakura, lo que fue aprovechado por los señores feudales para alzarse contra el poder central. En 1336, uno de estos señores, Ashikaga Takauji, ocupó Tokio y se proclamó shogun, creando un sistema de gobierno militar que pervivió hasta la restauración del poder imperial en la edad de Meiji, ya en el siglo XIX. Un pequeño inciso también aquí, la ciudad de Tokio no se llamaba así, sino que se llamaba Edo. La toma del poder por los Ashikaga dio lugar a otro episodio célebre, el protagonizado por el samurái Masashige Kusunoki, que vivió entre los años 1294 y 1336. Emblema de la lealtad inquebrantable, Kusunoki apoyó hasta la muerte al emperador Go-Daigo en su intento por recuperar el poder. Pese a que Takauji disponía de tropas superiores en número, Kusunoki luchó con una táctica suicida en la batalla de Minatogawa y, cuando perdió a todos sus efectivos, se retiró para suicidarse honorablemente mediante el seppuku, junto con los últimos supervivientes de sus tropas, entre ellos su hermano Masasue.
Las crónicas cuentan que los dos hermanos se apuñalaron al grito de «¡7 vidas para la patria!» y cayeron muertos sobre la misma almohada. El triunfo de Ashikaga dio paso al periodo Muromachi, en el que los samuráis se consolidaron como los dominadores de Japón. Muchos se convirtieron en auténticos señores feudales, dueños de grandes tierras y con miles de vasallos bajo su control. Al mismo tiempo, sus gustos austeros y sobrios se impusieron a la opulencia y el ornato de los antiguos cortesanos imperiales. Este último rasgo se manifestó igualmente en el apogeo del budismo zen, que había llegado a Japón a finales del siglo XI y ahora, durante el periodo Muromachi, se convirtió en la religión semioficial del Estado. La simplicidad de la doctrina zen, cuyos sencillos rituales exigían una escasa parafernalia, encajaba con el sentido pragmático, directo y sincero del espíritu samurái, que encontró en esta rama del budismo un refugio donde convencerse de la fugacidad de la existencia, de lo efímero de este mundo y de la importancia de mantenerse siempre despierto. Desde su corte de Kioto, los shogun del clan Ashikaga desarrollaron una gran labor de mecenazgo de las artes, la poesía y el teatro. El pabellón de oro y el pabellón de plata en Kioto son muestras del esplendor cultural de esta época, lo cual no debe hacer olvidar que el periodo Muromachi estuvo marcado por constantes choques bélicos, que, en su fase final, provocaron la fragmentación del país en numerosos territorios rivales enfrentados por la hegemonía. Los daimyo, o grandes señores feudales, movilizaban enormes ejércitos de caballería e infantería, apoyados por arqueros. En este contexto, los samuráis vieron cómo la actividad bélica experimentaba un cambio radical. Una primera causa de ello fue la introducción de armas de fuego. En la segunda mitad del siglo XVI, algunos daimyo del sureste del país entraron en contacto con los Nanban, literalmente bárbaros del sur, que es como los japoneses denominaron a los primeros portugueses y españoles que arribaron a su país para comerciar y predicar el catolicismo. En poco tiempo los japoneses aprendieron a fabricar arcabuces al estilo occidental y equiparon a sus tropas con ellos. Por otra parte, en ese mismo periodo comenzaron a construirse grandes castillos de varias plantas de altura, protegidos con gruesos muros de piedra y fosos llenos de agua y numerosos torreones, dispuestos en una planta laberíntica, para dificultar el acceso de los asaltantes a las puertas de la fortaleza. Las armas de fuego y los castillos dejaron desfasado el samurái tradicional, un guerrero que montaba a caballo, protegía su cuerpo con una armadura ligera, llamada yoroi, y cubría su cabeza con un llamativo casco, el kabuto. Ahora, un samurái, maestro en el arte de la espada, podía ser abatido por un tirador con buena puntería, y en las operaciones de asedio de fortalezas eran más importantes las tropas de infantería que los antiguos caballeros. Las últimas décadas del siglo XVI presenciaron una sucesión de terribles luchas entre señores de la guerra, capaces de movilizar grandes ejércitos de infantería y que basaron su fuerza en el uso de armas de fuego. Por fin, en 1603, Ieyasu Tokugawa, uno de los daimyos del sur de Japón, logró imponerse a sus rivales e inauguró una dinastía que, desde el cargo de shogun, regiría el país a lo largo de casi 3 centurias. Ieyasu se empeñó en pacificar totalmente el país y, entre otras cosas, ordenó desmantelar los grandes castillos de la época anterior, que ocupaban el centro de lo que hoy son las principales ciudades japonesas. De nuevo, permíteme que te haga un pequeño inciso para indicarte que esta época, la de Ieyasu Tokugawa, es la que aparece representada en la serie Shogun de Disney Plus, y ese Ieyasu Tokugawa es el que encarna Yoshi Toranaga. Si no has visto la serie, te la recomiendo. Habíamos dejado a Ieyasu desmantelando castillos, y a consecuencia de ello, los samuráis se quedaron sin guerras en las que demostrar su valor y pericia. Algunos buscaron fortuna en la corte del shogun, como fue el caso del piloto inglés William Adams, que vivió entre 1564 y 1620, y de nuevo es el protagonista de la serie que te he citado antes, Shogun. Es el único extranjero que alcanzó la condición de samurái. Adams, a quien los japoneses llamaron Miura Anjin, llegó a Japón en 1600 como piloto de la nave holandesa de Liefde, y vivió allí durante los siguientes 2 décadas, ganándose el favor del shogun Ieyasu, para quien construyó barcos al estilo occidental. También se convirtió en su intérprete, asesor y representante diplomático y comercial. Pese a cierta austeridad, el inglés recibió el título de Hatatomo,
esto es, samurái de alto rango al servicio directo del shogun Tokugawa, con derecho a audiencia y a recibir una renta anual, e incluso obtuvo un feudo con varias decenas de vasallos. Esto no quiere decir que ya te haya destripado la serie, pues solo hay una temporada y en la temporada no se llega hasta aquí. También es cierto que la serie está inspirada en el libro homónimo, Shogun, y que el libro está inspirado en la historia japonesa, pero eso no quiere decir que vaya todo a pies juntillas. La mayoría de los samuráis, sin embargo, permaneció al servicio de los grandes señores o daimyo, pero su práctica de las armas se redujo a los entrenamientos y los duelos. Los samuráis disfrutaban de importantes privilegios, como el derecho a llevar armas, pero ahora lo que determinaba la condición de samurái era la adscripción a esta casta guerrera por nacimiento, más que los propios méritos en combate, como ocurría antiguamente. Los shogun Tokugawa promovieron una filosofía que descansaba en el pensamiento de Confucio, basada en la lealtad al superior y la obediencia a la jerarquía. Según esto, el valor heroico en combate se transformó por parte del samurái en el esfuerzo por servir al superior en las tareas de gobierno. Durante el periodo Edo, que recordemos que Edo es el nombre antiguo que recibió la ciudad de Tokio, que marca el declive del samurái como guerrero, cristalizó la imagen que hoy tenemos de esta figura. Esta paradoja se debe a dos razones. Por una parte, aunque no hubo grandes batallas, se dieron episodios aislados que impactaron a los contemporáneos y alimentaron el mito en torno al samurái. Tal fue el caso de la venganza de los 47 Ronin, que también se hizo una película al respecto, pero que esa no he visto. Los Ronin eran samuráis que se habían quedado sin señor, y eso es lo que sucedió a 47 guerreros cuando su amo, después de haber ofendido a un cortesano del shogun, fue obligado por este a suicidarse. Los samuráis decidieron vengarlo y decapitaron al cortesano, tras lo cual cumplieron la orden del shogun de suicidarse en un seppuku colectivo, un episodio que causó sensación. Por otra parte, durante el largo y pacífico periodo Edo, se escribieron los principales tratados sobre la ética del guerrero samurái y su código de honor, o bushido, entre ellos el libro de los 5 anillos escrito por Miyamoto Musashi y Hagakure, de Tsunomoto Yamamoto. Simplemente decirte que Miyamoto Musashi es una de las figuras históricas que más admiro, y como en esta nueva temporada me he propuesto traer más contenido sobre el Japón feudal, te recomiendo que te quedes con ese nombre. Con la caída de los Tokugawa y el inicio del periodo Meiji en 1868 se abolieron los privilegios de los samuráis. Poco después, en 1877, estalló la rebelión de los guerreros de la región de Satsuma, que terminó con la derrota de los seguidores del último samurái, Saigo Takamori, ante las tropas imperiales. Tras el combate final, el jefe rebelde se quitó la vida con honor mediante el seppuku. Sin embargo, el espíritu de los samuráis no desapareció por completo, más bien se transformó para adaptarse a los nuevos tiempos, y aún perdura en los conceptos de honor y lealtad del Japón actual. Y con esto, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Hazme saber en comentarios qué te parece esta nueva sección y dime si también te gustaría que trajera más contenido sobre el Japón de los samuráis. No me entretengo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.